Yo parto de la idea de que la televisión, que tiene poco más de 90 años, le costará llegar a celebrar su centenario, precisamente porque en este momento lo que se está produciendo en España y en muchas partes del mundo es que la televisión lineal, la televisión de parrilla, su audiencia no disminuye excesivamente, pero envejece muchísimo. Aquí la televisión pública, tanto la española como la catalana, tiene una media de 63 años sus espectadores. Y las televisiones privadas, las dos principales, tienen una media de 58 años su audiencia, ¿no? Eso hace que aquí la televisión evolucione hacia un modelo más parecido a lo que desde hace años es la radio, más una televisión de acompañamiento, de grandes magazines de muchas horas de duración, pero programas muy baratos, de poco coste, y en cambio la ficción, el entretenimiento evoluciona hacia sistemas a la carta, y cada vez más las redes sociales son el ámbito donde se están audiovisualizando, el vídeo acaba siendo más importante y es donde la publicidad, que es la principal gasolina o la principal fuente de alimentación de los medios de comunicación todavía en estos momentos, es hacia donde va. Va hacia esos medios porque le permite identificar más claramente a sus audiencias. Alguien que quiera vender un coche sabe que aquí puede vender un coche de 15.000 euros a alguien que está en Snapchat, que puede venderlo de 20 o 25 en Instagram, de 30 o 35 en Twitter, de 40 o 45 en LinkedIn. Si tiene un producto más generalista lo tiene que vender en Facebook. Si tiene un producto más para mujeres, pues probablemente tenga que ir a Pinterest. Si quiere algo más para jóvenes deportistas tiene que ir a Twitch. Es decir, que cada una de las redes acaba siendo un segmento muy identificado y por tanto cada vez esas redes van a ser redes por las que circule también una parte de la información y del entretenimiento y por tanto de ese audiovisual, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, hay una serie de medios y ámbitos que también siguen lo que serían las redes IP, que son las webs, los blogs, los newsletters, que ya es un modelo mucho más personalizado y evolucionado. Al final, un medio de comunicación hoy es estar en todas estas partes, es decir, tener una pata en el lineal, disponer de algún sistema a la carta, disponer de estar presente en las distintas redes o las que se puedan identificar más con los targets, con los segmentos de población a los que se quiere orientar ese medio, y tener una presencia en IP, en ámbitos o generando alertas o newsletters o otros productos que estén en la red, ¿no? O incluso en otros casos, incluso generando lo que sería el offline, generando eventos. En relación al offline, comentaba que, por ejemplo, en Dinamarca, en este momento hay, por ejemplo, un grupo de prensa que cada semana organiza una actividad con un grupo teatral en que se escenifican las noticias. Que en Inglaterra hay varios medios de comunicación que disponen de su bar, donde realizan tertulias que también se retransmiten por streaming, que cada vez hay también más presencia de eventos específicos organizados para conmemorar algún elemento, o eventos deportivos, o eventos que tienen un elemento presencial muy importante, ¿no? Por tanto, son distintas, es decir, al final el transmedia es escoger dónde debe estar un medio concreto, pero es difícil que un medio concreto pueda sobrevivir estando solo en el lineal o solo en Internet, ¿no? Y al final parece complicado y que por tanto tiene que ir diversificando las pantallas. Al final las pantallas
digamos, son de todas las medidas y de todo, al final se vende como la tela, ¿no? Digamos, la podemos comprar a centímetros o a metros, y tenemos pantallas desde la pantalla de un reloj a la pantalla de un teléfono, la de un ordenador, la de un televisor o una pantalla de cine, ¿no? Y en todas esas pantallas pues probablemente han de llegar contenidos, y cada vez incluso accedemos a pantallas virtuales, ¿no? Gracias a la holografía o gracias a la realidad virtual o la realidad aumentada, ¿no? Y por tanto, en todos esos ámbitos es imprescindible que empecemos a pensar, porque si no, pues nos vamos a quedar desfasados. Y yo lo que me planteo muchas veces, es decir, cuando con alumnos de 21, 22, 23 años, es hasta cuándo llegará su vida laboral, ¿no? Y lo normal es que en estos momentos es gente que su vida laboral como mínimo tiene que ir hasta el 2065, 2070, ¿no? Pensar cómo será el mundo de la comunicación en esa época es, digamos, realmente ciencia ficción, pero lo que está claro es que hay que formarlos más en actitudes, en estar abiertos al cambio, en ser personas que trabajan, que saben trabajar en equipo, ser personas que saben buscarse sus fuentes, que saben moverse en ese gran océano que en este momento es la sobreinformación, o esa gran oferta que tenemos de información y que hay que filtrar, que hay que seleccionar. Yo creo que es más esa actitud, formarlos en lenguas, formarlos en dominio del lenguaje audiovisual, de que conozcan a fondo, digamos, otras realidades, de convencerles de la necesidad de viajar, de moverse, de conocer mundo, ¿no? Evidentemente que el formato yo creo que es interesante, pero muy mejorable en muchos sentidos, pero yo creo que lo importante también aquí es que la mayoría de profesores es gente muy vinculada al sector, ¿no? El profesor que está en este momento en el ámbito de radio es una persona que en los últimos 30 años ha sido director y el presentador de uno de los informativos de radio más escuchados en Cataluña. El Albert Montagut, con el que hablabais hace un momento, aparte de que ha dirigido varios medios de comunicación, ha sido el jefe de comunicación del Barcelona Fútbol Club hasta hace pocos meses, y además pues, conocido, digamos, en todos los medios porque ha dirigido varios de esos medios. Yo, cuando ahora salga de aquí, me toca estar al frente de una empresa donde trabajan 850 personas, y dedicada al audiovisual y dedicada a todo lo que tiene relación con el mundo audiovisual. Por tanto, yo creo que gran parte también de lo interesante para los alumnos es que haya unos profesores muy vinculados con el sector, ¿no? Y que, por tanto, que no están hablando desde una perspectiva teórica ni una perspectiva, sino que pueden ir contando su día a día, ¿no? Y que además muchas veces estos alumnos luego se convierten, es decir, encuentran oportunidades en algunas de las empresas o en los ámbitos donde algunos de los profesores que están aquí están en esos medios, ¿no? Digamos, en la gran televisión, varios profesores de aquí trabajan en TV3, que es la televisión pública, y es probablemente de las pocas que todavía donde hay contratación en algún momento, ¿no? Y por tanto, pues bueno, el hecho de que haya una relación con profesores que son de estos medios muchas veces facilita el que los alumnos puedan llegar a esto. La gente pasa por esos 4 ámbitos de prensa, radio, televisión e internet. Creemos que cada vez se hace más difícil distinguir, por ejemplo, el ámbito de prensa y el de internet. Creemos cada vez que sería necesario fusionarlos entre ellos porque es más difícil separar muchos de los elementos o actividades, pero cada vez están más interrelacionados. Es decir, yo que me encargo de la parte del tramo de televisión, cada vez más
incorporamos elementos que tienen que ver con la red, que tienen que ver con Internet y por tanto digamos, es difícil decir que lo que estamos haciendo es exclusivamente televisión. Yo diría que lo que hacemos es una parte audiovisual, entendiendo que en el futuro cada vez habrá más audiovisual y menos televisión, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en todos los aspectos y en todos los medios, y por tanto en eso intentamos que los alumnos vayan cogiendo, digamos, actitudes y aptitudes que les permitan entrar sin gran dificultad en esa nueva era de la comunicación. Las 10 semanas que la gente está dedicada al tramo exclusivamente, es gente que ha pasado por el tramo de prensa, ha pasado el tramo de radio, es un grupo de yo tengo 23 personas. Estas 23 personas están durante estas 10 semanas hacemos 3 informativos de televisión y producimos también un magazine de televisión que se emite en una televisión local, que es Barcelona Televisión, y que es la fase en la que ahora precisamente vamos a entrar. Durante las primeras semanas, es decir, nosotros hacemos una primera sesión en que a la gente se repasa, porque en asignaturas anteriores ya debían conocer el funcionamiento de la cámara, de la edición, tener unas nociones básicas del ámbito audiovisual. Hacemos una primera sesión que es introductoria y luego ya empezamos con el primer informativo, dividimos a los equipos, a la gente, yo por ejemplo hacemos un equipo de edición de 5 personas donde hay un editor del informativo, un realizador, un productor y 2 presentadores para ese programa, y que al mismo tiempo son redactores de la parte de ese informativo. Esas 5 personas son las que preparan lo que es el guión de ese informativo, y luego tenemos a 9 equipos en la calle formados por 2 personas, en las que en unos casos uno se encarga de la cámara y el otro tiene que hacer una presentación en cámara de la noticia, y además encargado de la voz, de colocar el off. Esas 9 personas que han hecho que en el primer día del informativo lo dedicamos a rodajes, mientras el equipo de edición se queda aquí preparando lo que va a ser la estructura del informativo y otras noticias que van a formar parte de ese informativo. El segundo día lo dedicamos a edición, a editar todas las noticias, y al mismo tiempo a grabar en plató secciones que realizan las personas que no han salido en cámara, que son los que eran operadores de cámara en ese informativo. Hacen secciones de meteorología, sección de tráfico, sección de corresponsales en distintas ciudades del mundo con cámaras en las que, pues bueno, es decir, que simulamos en ese caso con cromas, y el tercer día es el que emitimos el informativo. Es decir, eso lo hacemos en 3 ocasiones. Lo que uno de estos informativos le llamamos informativo de supervivencia, porque la misión es hacerlo sin ningún medio propio de la universidad. Tiene que hacerse exclusivamente con teléfonos, editando en portátiles o en tabletas o en la forma que la gente disponga, con softwares que consiguen de la forma que los consiguen, es decir, pero ese informativo, se graban las noticias, se editan esas noticias, se hace el montaje de las noticias y se hace exclusivamente con medios propios, y la única parte que sí se hace utilizando recursos de la universidad es la emisión final, que se utiliza en el control. Durante la emisión final también los mismos alumnos, el mismo grupo de alumnos, se encargan uno de la mezcla, de la mesa de mezcla, otro de la mesa de sonido,
otros de los rótulos, otro de hacer ir el teleprompter, otros son las cámaras de plató, otros... Y también en estos informativos hemos ido introduciendo conexiones en directo que algunos equipos hacen utilizando Facebook Live o utilizando Skype desde distintos puntos de la ciudad, ¿no? Con eso pues terminamos haciendo un informativo de 30 a 35 minutos, necesitando 3 sesiones, ¿no? Los informativos los publicamos y evidentemente primero los distribuimos por Facebook y normalmente los colgamos en YouTube. También hay una publicación que se llama C-Trancada, que es donde se recogen los distintos materiales de las distintas áreas.